Buenas tardes, chavos. Hoy vamos a ver de la materia de instalación de redes. La unidad 1, que se llama análisis de redes, es la primera materia que vamos a estar viendo en este mes de septiembre. Esta materia se va a conformar por 4 unidades. Entonces esta es una de las primeras unidades, análisis de redes. Vamos a ver de los temas. Esta unidad es muy corta. El primero es el concepto de red. Vamos a ver otra vez, ya lo hemos visto en la materia de introducción a las redes, pero vamos a retomar nuevamente ese concepto. ¿Qué es una red? Ahí nos hacemos la pregunta de ¿por qué una red? Y en la definición de una red, pues básicamente una red es el conjunto de uno o más dispositivos interconectados para compartir recursos, como pueden ser dispositivos de red, computadoras, impresoras, carpetas. Compartir esos recursos entre uno o más dispositivos. Eso vendría siendo lo que sería la definición de red, ¿vale? Ahora, la pregunta que puse ahí, ¿por qué una red? Pues la red es para poder conectarnos, o más bien para transmitir información con otra persona o varias personas con un fin, ya sea en el ámbito social, laboral, educativo. Ya está muy presente ese concepto de red. Desde que nosotros enviamos un correo, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto plano, vemos un video en YouTube, realizamos una publicación en Facebook y ya estamos teniendo interacción con el concepto de red. Si no existieran las redes, no tendríamos como tal esa posibilidad de comunicarnos desde un sitio remoto hasta otro. ¿Sale? Ahora vamos a ver el otro tema, el uso de las redes de computadoras. Acá puse 6 usos. El primero de ellos es compartir programas y archivos. En una red local nosotros vamos a poder compartir tanto software y carpetas en las cuales va a haber archivos desde la que nosotros vamos a poder acceder, o las personas que estén en esa red, ya sea de alguna empresa o de alguna escuela, puedan trabajar y sea más eficiente el trabajo. Eso nos va a ahorrar tiempo, esfuerzo, recursos, ¿saben? Otro que, bueno, acá el segundo que dice compartir recursos de red, se refiere al que podemos compartir en una red local dispositivos como impresoras, servidores de correo, servidores de impresión, servidores de archivos, access points, por ejemplo. A eso se refiere a los recursos de red. Y el tercer punto, que dice expansión económica de la organización, se refiere a que en algún momento dado va a crecer la empresa o la organización donde estamos laborando, y esa red va a tener la característica de que tenga esa opción de poder crecer la red, de poder agregar más equipos, ¿vale?
en la red. Por ejemplo, si son nada más 10 equipos, pero en 1 o 2 años ya creció la empresa y requieren de otros 5, se pueden anexar más equipos a la red, ¿vale? El cuarto punto dice proporcionar una alta fiabilidad. ¿A qué se refiere con este punto o a este uso de las redes? A que en un momento dado, por ejemplo, si algún equipo no llega a estar disponible o algún usuario, los demás usuarios pueden hacer uso de ese software sin necesidad de que esté activo el otro equipo. A eso se refiere que una red tiene que ser fiable o de una alta fiabilidad, ya que no es necesario que esté activo el usuario, siempre va a estar disponible ese recurso en la red. Vamos a suponer una impresora, no porque se descompuso una computadora o X razón no esté la computadora activa, ya no pueda mandar a imprimir los demás usuarios. Siempre tiene que estar con una disponibilidad siempre, porque si no, ahí va a haber un problema en la administración de la red. El quinto punto dice poderoso medio de comunicación. Acá pues el uso de las redes nos van a servir para poder enviar información con una muy alta seguridad de la información, de que de un medio a otro viaje la información sin que ésta sea alterada o la pérdida de la misma información. Y la última, que dice aumentar la velocidad de transmisión de datos. Una red nos va a proporcionar una gran velocidad a la hora de transmitir los datos, ya sea por cable o por Wi-Fi, ¿sale? Y el otro tema, o más bien otro punto que vamos a ver acá, es las aplicaciones de negocio, donde ya va a entrar en función una que ocupamos mucho hoy en día, que son los modelos cliente-servidor, que en este caso cuando accedemos a una página de YouTube estamos accediendo a una aplicación de negocio, o también cuando hacemos una compra por internet estamos haciendo uso de ese modelo cliente-servidor, ya que nosotros entramos como usuario y accedemos a una página web que está alojada en un servidor, ya sea en la nube o físicamente. Ese es otro uso de las redes de computadoras que nos proporcionan al instalar una red, ya sea en una empresa o podría ser para una escuela también, un instituto, un campus. De ahí vamos a tener otro que es aplicaciones domésticas, que las más comunes que vamos a tener son acceso a la información remota, que por ejemplo ahorita con lo de la pandemia van a tener la posibilidad de que un empleado por cuestiones de salud tiene que trabajar desde su casa remotamente a su empresa y sin ninguna complicación. Obviamente tiene que tener acceso a internet, tiene que tener acceso a un software para poder tener la transmisión de forma remota. Es uno de los puntos que nos da. El segundo punto que nos da las aplicaciones domésticas son la comunicación de persona a persona, que viene siendo cuando nosotros enviamos un correo a un destinatario. Ahí viene siendo la comunicación persona a persona, o también un mensaje de texto plano, ya sea por Messenger o por algún otro aplicativo, como puede ser el Skype o el ¿cómo se llama? El Telegram. Ahorita está muy de moda el Zoom también, el Google Meet, pero eso ya viene más para videollamadas o para reuniones con hasta una infinidad de personas, que pueden ser 10, 15
dependiendo del alcance. Y el tercer punto, que tenemos un entretenimiento interactivo, que en este caso van a entrar lo que son los videojuegos. Acá también entran los videojuegos en línea, que ya hay muchos juegos en línea que pues, tanto están para celular, para lap, o también desde el Xbox, donde podemos estar en una partida de videojuegos con uno o más usuarios. Y el cuarto, que es el comercio electrónico, que se refiere a las compras en internet. Entrar a una página de tienda en línea y realizar nuestra compra, se realiza el pago y ya nos realizan el envío del producto. Esa es otra del uso de las redes de computadoras. Y el último tema que vamos a ver hoy es el uso, o más bien el impacto que tienen estas redes en las actividades laborales. Uno de ellos va a ser el que vamos a poder compartir recursos como pueden ser impresoras, servidores, carpetas, y esto se va a dar más presente, o más bien se va a notar la diferencia cuando, por ejemplo, en una empresa que tenga de 20 a 30 empleados, si hay un mismo número de computadoras y las tenemos ahí conectadas en una red local, todos estos usuarios van a poder transmitir esos archivos y van a poder trabajar con ellos desde su computadora personal sin la necesidad de requerir de algún otro medio para poder compartirlo, ya que van a estar en red, puede ser en un mismo edificio o en distintos edificios, obviamente con un radio no tan lejano, pues un radio cercano. Eso nos va a permitir compartir información, tanto software como archivos que vayamos a utilizar, como pueden ser hojas electrónicas, hojas de cálculo o algún otro archivo de texto, como pueden ser archivos de Word o algún otro archivo que nos genere un sistema de contabilidad. Todos esos archivos los vamos a poder compartir en una red local, y esto va más para el ámbito de una empresa. Y el segundo punto o impacto que tendría en una empresa con respecto a las redes sería que nos va a proporcionar una capacidad de transmisión de datos mucho más rápida, nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que dependiendo de la instalación que realicemos, o más bien de la configuración que se le dé, si va a ser una red que tenga una velocidad de 10 megabits por segundo, o también podemos instalar una red que tenga una velocidad de 1 gigabits por segundo. Ahí va a depender de la velocidad con la cual nosotros la configuremos o se haya instalado, y dependiendo de eso va a ser mucho más ágil el envío de la información, y obviamente nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo para la transmisión de datos. Y por último, el último punto que vamos a ver hoy es el otro ámbito que tiene que ver en las redes en el ámbito laboral, que va a ser el ahorro de tanto en hardware, software y espacio. Espacio me refiero al espacio físico que va a ocupar tanto equipos o nodos de red que vayamos a instalar. Uno de los primeros puntos es que va a disponer, por ejemplo, si en una empresa tenemos alrededor de 20 a 30 usuarios, no es necesario disponer de 10 impresoras en un mismo edificio, ya que basta con una impresora o hasta dos para que a través de esa impresora o esas dos impresoras se mande a imprimir o manden a imprimir todos los usuarios, y eso va a ser una opción para que o más bien para que se ahorre en cuestión de hardware, en cuestión de que compren varias impresoras y compren más dispositivos de conexión para poder instalar esas impresoras.
Ese es un punto que se tiene que ver para ahorrar tanto espacio, software y hardware. Y el otro punto es que vamos a poder también utilizar un software. Vamos a suponer que tenemos un software de contabilidad. Ese software lo vamos a poder utilizar en red y eso va a ser más fácil el manejo de la información, ya que no tenemos que vaciar cada que terminamos de realizar un procedimiento. Hay que vaciar la información manualmente, ¿no? Ahí ya, como va a estar en red el sistema, automáticamente recae en el servidor y no, eso hace que sea más eficiente el trabajo. Ese es otro punto en cuestión de ahorro y espacio en cuestión de hardware. Y el último punto que nos va a permitir ahorrar tanto monetariamente, ya que va a ser menos el costo en compra de dispositivos de red, como puede ser impresoras, servidores y algún otro dispositivo de conexión, como puede ser access points, routers o switches que vayamos a utilizar. De ahí tenemos que ver tanto esos tres puntos que acabamos de mencionar. La cuestión monetaria, el poder utilizar un software en red y el poder ahorrar lo más necesario en dispositivos de impresión, en este caso las impresoras, ya que si están en red nada más con una o hasta dos ya basta para poder trabajar en una empresa que tenga alrededor de unos 20 o 30 usuarios en su empresa. Y eso sería ese es el tema que veríamos hoy, nada más hasta acá, que es lo que viene siendo el concepto de qué es una red, para qué nos sirve una red y los últimos dos puntos que vimos, que fue el uso de las redes y la importancia que tienen tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral. Eso sería lo que se vería el día de hoy en la clase. Ya nada más, ahorita en el grupo les indico las actividades que vamos a realizar con respecto a este tema, que van a ser 3 actividades las que vamos a realizar, pero eso se los indico ahí en el grupo.